de hoy contamos con la presencia del doctor Jonathan Gabriel Escobar Flores. Doctor, ¿cómo está? Un placer que esté nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer es mío y muy a gusto de poder tener esta pequeña charla con ustedes. Doctor, ¿cuál es el tema que nos va a compartir esta mañana? El tema de hoy se llama Islas de Calor Urbano. Que antes de comenzar con el tema me gustaría definir qué es una isla en términos muy generales. Claro. Una isla se refiere a un espacio que es diferente a lo que lo rodea. Bueno, normalmente cuando vamos al océano o al mar, vemos pequeños fragmentos de tierra o de montaña, y eso es una definición de isla. Es muy, muy sencilla la definición, ¿no? Un objeto que es diferente a lo que lo rodea. Okay. En cuanto a lo que es la isla de calor, partiendo de esa definición de que es una isla, en el caso particular de una ciudad, una isla de calor urbano, también tiene esa característica, pero se refiere a un sitio que su temperatura superficial o ambiental es mayor a lo que lo está rodeando. Las islas de calor urbano no es que las podamos ver, simplemente sentimos su efecto, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, al centro de la ciudad, vemos que se siente calor normalmente entre las 5 y 6 de la tarde, y ese es un efecto de una isla de calor. ¿Y que varía de distintos lugares? Sí. Las islas de calor urbano varían porque dependen mucho del material con el que está construida una ciudad. Por ejemplo, hay materiales como el asfalto, que es color negro, o las calles o los techos de las casas que tienen colores entre igual gris o negro, tienen características térmicas que reflejan poca energía solar que reciben. Por ejemplo, un asfalto está bien documentado que refleja solo el 15%. Es decir, el 85% lo almacena, y cuando pasa el sol, cuando pasa ahora sí que la luz del día, emite otra vez esa energía a la atmósfera, y es cuando se empieza a calentar. Mientras tanto, por ejemplo, la nieve que cae en los bosques, cerca de entre el 80 y el 85% de esa energía se refleja. Pues por eso que cuando vamos a divertirnos, ¿no?, ahí en la nieve, no sentimos tanto calor, porque ese reflejo de la energía pues prácticamente es total, ¿no? ¿Cuántas islas de calor, por ejemplo, tienen ustedes localizadas, o cómo es que hacen este estudio directamente? Es una muy buena pregunta. Recientemente en Durango tuvimos una ola de calor consecutiva, que eran semanas en donde se sentía muchísimo calor, más del promedio. Nosotros detectamos una en el mes de junio, en donde vemos que si comparamos, por ejemplo, al Parque del Guadiana, que tenía un promedio de 28 grados, ¿no?, por día, ¿no? Y lo que está a su alrededor, plazas y casas, está 8 grados por arriba de esos 28 grados. Entonces, en el caso particular de Durango, las islas de calor principalmente se están presentando en las zonas industriales y en la parte centro de la ciudad, en contraposición con los parques, ¿verdad? Los parques vienen actuando como si fueran un refrigerante, ¿no? La temperatura puede estar hasta 5 o 8 grados menor de lo que es su promedio alrededor. ¿Cómo se miden estas islas de calor? Eso es algo también muy interesante, porque ahora con el desarrollo de los satélites, ahora muchos de los satélites, hace 30 años, muchos de ellos eran para cuestiones de comunicación, no tanto para aplicaciones ambientales, y ahora ya hay satélites especializados que traen una serie de sensores que miden precisamente esa parte térmica de los materiales. Cuando me refiero a islas de calor urbano medidas por satélites, nos estamos refiriendo únicamente a la temperatura de la superficie de los objetos, no a la temperatura ambiental, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es que lo mide este sensor? Este sensor hay sensores que pasan todos los días por la ciudad de Durango a la misma hora, están bien programados y están tomando la temperatura. Un nombre de ellos, para tener información, es MODIS. Nosotros utilizamos de alta resolución para tener más detalle, no solamente saber si hay una isla de calor, sino comenzar a hacer otras preguntas. ¿Cómo es que se produce esa isla de calor? ¿Qué objeto probablemente la esté produciendo? Lo interesante de esto es que siempre hay que validar en campo, le decimos nosotros, ¿no?, los investigadores, o en este caso validar en la ciudad, a qué se debe ese aumento en temperatura. ¿En qué nos afecta, por ejemplo, este tipo de circunstancias, o cómo se podría ayudar a la población para evitar estas islas de calor en donde son casos muy extremos, ¿no?, donde el calor se registra con mayor grado? Sí, por ejemplo, Durango es una ciudad muy interesante porque lo que es la capital, Durango, la ciudad de Durango, son de las ciudades en México con mayor radiación solar.
que reciben, ¿no? El día de hoy andábamos en el número 10, es un índice en escala ultravioleta, o sea, no puede estar uno más de media hora en el sol directo porque ya te puede causar un problema de salud. Pero los principales problemas no son tan visibles al corto plazo, son procesos acumulativos. Por ejemplo, si la temperatura en el caso alrededor de lo que es el centro de la ciudad de Durango sigue incrementando, pues favorece a algunas especies, ¿va?, invasoras. Por ejemplo, aquí en Durango recientemente hay una cotorra que se llama cotorra monje, que no es nativa. La gente piensa que es un cotorro nativo, y no, sino es alguien lo liberó, es una cotorra argentina, y que no se había reproducido hasta que se empiezan a presentar estos cambios de temperatura. Si se reproduce es porque ya alcanza la temperatura de incubación. Entonces comienza a reproducirse y tiene varios efectos, tanto al humano como a la fauna con la que está conviviendo. En cuanto a la fauna con la que convive, pues la desplaza, ¿verdad? Se establece, la desplaza, transmite enfermedades, y lo que todavía no se documenta en Durango, pero sí en otras partes del mundo y que tienen esa especie, es que transmiten un parásito. Entonces, ¿las cotorras dónde están? Pues donde están los parques, los jardines, ¿verdad? Y los niños están jugando ahí. Entonces, los niños tienen algo bien interesante, que todo se lo meten a la boca, y hasta ahorita no se ha documentado si alguna de esas esporas ya la recibieron, porque no hay un diagnóstico. Hay algunas enfermedades respiratorias como tos y gripe, pero nunca se asocian a estas esporas que pueden transmitir estas aves. El otro de los efectos, lo que es ya directamente a la población humana, pues es que, por ejemplo, ahorita sentimos calor en esta habitación, entonces queremos prender el aire acondicionado, ¿no? Nos hace consumir más energía. Sin embargo, por ejemplo, hay ejemplos en Monterrey, en la Ciudad de México, en Nueva York, en donde los techos de la casa ponen lo que le llaman los jardines, ponen áreas verdes en los techos, y eso puede bajar 5 o 8 grados la temperatura, y por lo tanto consumen menos el aire acondicionado, ¿no? Entonces, los efectos no son visibles, ¿verdad?, porque es cuestión térmica, pero sí están ahí. Nos hace ser una ciudad que consume más energía y que se podría bajar, ¿no? Aquí traigo unos ejemplos que tomé de unos artículos científicos, y con lo que apenas vamos a comenzar con el ENCIDIR Durango, que es, bueno, ya detectamos el día de calor, ¿verdad?, cómo la reducimos, ¿verdad?, cómo la podemos disminuir. Algunos estudios en la Ciudad de México vieron cómo evapotranspiran los árboles, las plantas, ¿no? La evapotranspiración es como si ellos respiraran, pero cuando una planta evapotranspira, libera oxígeno y agua, y eso hace un efecto de regulación térmica, disminuye esa temperatura. Entonces hay plantas que están adecuadas. Tenemos, por ejemplo, lo que es el liquidámbar. Para nosotros bajar 1 grado en un sitio, en 8 árboles en una hectárea ya podrían bajar 1 grado a ese efecto térmico, el liquidámbar o el fresno. Pero tenemos, por ejemplo, casos en Durango, como el Parque del Zaguatoba, en donde hay mucho arbolado, ¿verdad? Tenemos muchos árboles, pero la mayoría de ellos son eucaliptos. No son buenos para hacer evapotranspiración. Entonces está interesante, porque no quiere decir que yo entre más árboles tenga, mejor regulo la temperatura. No son favorables. Son favorables. En el caso del eucalipto no tiene tan buena evapotranspiración, al contrario. Es un árbol que demanda mucha agua, y entonces produce el efecto de reducir, pues no se presenta, y tenemos ahí ya una comparación, Parque Guadiana versus Parque Zaguatoba, y se ve que el Guadiana sí tiene muy buena regulación, tiene una gran variedad de árboles, hay todo tipo de árboles, incluso nativos de la ciudad, y el Zaguatoba no lo tiene. Entonces, esta detección de islas de calor sirve para la planeación urbana, ¿no?, hacia futuro. ¿En qué partes de la ciudad hay que implementar las áreas verdes? O sea, nos permite ir un poquito más sistemáticos, y no nada más decir que hay un déficit de áreas verdes, pero no saber dónde ponerlas. Ponerlas en avenidas nada más. En avenidas donde nadie las utiliza, o las especies de plantas, pues no son las más adecuadas, ¿verdad? Que también es otra problemática, ¿verdad?, que hay que atender. Es otra problemática. O sea, en vez de poner 30 de árboles de eucalipto por hectárea, con 8 árboles de liquidámbar, que es un árbol que tampoco es nativo de México, pero ya está más adaptado a las condiciones, porque lo vemos al liquidámbar desde Yucatán hasta Sonora, ¿no? Uno puede encontrar en los parques este tipo de árboles. Qué interesante, doctor, todo este tema que usted nos está mencionando,
pero créame que casi estamos llegando al final y por eso quiero que nos esté dando pequeñas conclusiones. ¿Qué está haciendo el CIDIR con ustedes en este proyecto? ¿Tienen identificados algunos lugares? ¿Y cómo van ustedes con este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, este proyecto recién lo comenzamos porque yo recién me incorporé al CIDIR. Trabajo con los sensores remotos y ahí se le puede sacar mucha información a los satélites. A mí me interesa la parte de las islas de calor porque el caso de Durango no hay una información pues muy integrada, ¿no? O sea, sí hay, pero de manera generalizada. Nuestro interés, ahorita estamos dándole seguimiento. Cada que pasa este satélite, se llama Sentinel-2, que es de la Agencia Espacial Europea, toma información cada 15 días. La gran ventaja que estamos buscando es pues usar imágenes que son gratuitas, no nos cuesta el adquirir la imagen, en procesarla. Bueno, ya costó el prepararse para la interpretación, por eso estamos haciendo esta base de datos, para después hacer proyecciones. O sea, ¿qué es lo que pasa en el invierno con las islas de calor? ¿Se mueven o se mantienen? En el verano, en el otoño. Y una vez que tengamos cada vez más y más información, vamos a poder hacer así pronósticos o posibles modelos que nos permitan o que le ayuden a los desarrolladores urbanos decidir ya de manera concreta en dónde poner áreas verdes para regular este problema, qué árboles utilizar y en qué momento, ¿no? Normalmente esta información hasta ahorita no se considera en muchas de las ciudades. Hay ciudades que son ejemplos, ¿no? Como la ciudad de Monterrey, que ya incluso incluyó los famosos jardines verticales. Que bueno, esa es otra problemática. Les funcionó en cuanto que bajó la temperatura, pero los jardines verticales resulta que no son muy estéticos, ¿no? Entonces ya no les gustó, entonces están en esa problemática de investigación. Así en resumen, pues estamos construyendo estas islas de calor de lo que viene siendo del año 2015. ¿Por qué el 2015? Porque es cuando la Agencia Espacial Europea pone de manera gratuita a cualquier persona adquirir estas imágenes, y de ahí para acá ese es mi trabajo, ¿no? Una parte de lo que estoy haciendo en CIDIR, procesar las imágenes y ir sacando islas de calor cada 15 días, para después tener esta información base, ¿no? Cada 15 días están bajando la información. ¿Cuántas personas trabajan en este proyecto que usted está liderando? Pues mira, ahorita me apoyo con 2 estudiantes, que a CIDIR van muchos estudiantes de servicio social, residencias, principalmente, ¿no? Está otro profesor con el que también me apoyo mucho para la parte de interpretación, que es el doctor Marco Márquez. Entonces, seríamos 4 personas. En realidad vamos comenzando, es un tema nuevo en cuanto a investigación científica, pero no tanto en cuanto ya a la práctica, ¿verdad? En España de los 70s ya están haciendo esta evaluación como un componente de la planeación urbana, no nada más incluyen la parte de los hospitales o ¿cómo le llaman? Fraccionamientos, sino incluyen la parte ambiental, que es distribución de áreas verdes, islas de calor, y que tenemos esa fortuna en México, ¿no? Un acceso gratuito, no nos cuesta estas imágenes. En algunos países, incluso de la misma Europa, tienen un costo. En el caso de México, no, Latinoamérica, México es gratuito el acceso a las imágenes y queremos aprovechar que cada vez es más difícil, ¿verdad?, adquirir material, equipo o ir a campo, y aquí tenemos esa facilidad. Lo estamos tratando de sacarle el mayor jugo posible. Y que después se verá reflejado pues en un proyecto de corte urbano que sea favorable para nuestra sociedad. Así es, el objetivo final es que la sociedad lo use, ya sea para prevención, a ver, las islas de calor tienen esa tendencia, o mitigación de la misma. Doctor Jonathan Gabriel, de verdad muy interesante este tema que usted nos ha compartido. Esperamos que en otra ocasión esté nuevamente aquí con nosotros para que nos explique cómo van ustedes con esta investigación y qué es lo que sigue con la segunda parte de este proyecto. Bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Jonathan Gabriel Escobar Flores. Ya lo escucharon, nos ha dejado el día de hoy una gran reflexión. Agradezco, por supuesto, a todos ustedes su escucha. Por supuesto, también agradezco la asistencia técnica de Gaby Mira en los controles y Esther Díaz. Hasta la próxima.